el productor artesano es todo lo contrario. Cultiva, mima. Nosotros lo que somos es unos fanáticos de los pequeños productores. Manglano es una forma de vida. Lo que comenzó como un humilde negocio familiar ha crecido hasta convertirse en un referente gastronómico de nuestra ciudad. Reconocido por su oferta de productos gourmet de la más alta calidad y con premios que avalan su excelencia como el de Mejor Boutique Gastronómica de España y Mejor Quesería de España, ha logrado mantenerse fiel a sus raíces a la vez que se adapta a las nuevas tendencias. Y hoy tenemos en los micros de Soul a la tercera generación de Manglano, José Manuel. Pues bienvenido, José Manuel, a Soul Podcast. Nosotros ya te conocíamos porque además hace poquito grabamos un vídeo, también estuvisteis en la fiesta de Oxo, que a lo mejor nuestros seguidores os pudieron conocer ahí. Y nada, pues encantados de que estéis aquí. Muchas gracias, la verdad es que es un placer estar en vuestra casa. Pues mira, lo primero, me gustaría saber cómo nace Manglano y si nos puedes contar un poquito de la historia para que la gente se sitúe. Claro, pues es una historia muy chula, porque Manglano nace en 1945. Este año hacemos 80 años y empezó mi abuela pues con los efectos de la posguerra, tuvo la necesidad de salir a Bastos, una mujer de una clase media acomodada, pues tuvo que dedicarse a levantarse a las 2 de la mañana para comprar fruta y verdura. Se quedó un puestecito en el mercado de Colón, porque ellos vivían en la zona de Mestalla, y con esa frutería intentó mantener a una familia de 5 hijos sin padre. Entonces así pasó unos años, sacó a mi padre, que era un buen estudiante de dominicos, y lo puso a aprendiz en las mejores mantequerías de la ciudad, que entonces habían muy buenas mantequerías. Y cuando mi padre se formó bien, 10 años después, se instaló junto a su madre, junto a mi abuela. Un poquito después mi abuela ya dejó de trabajar y mi padre se quedó todos los puestos que tenían del mercado de Colón, y ya fue charcutería. Fue donde empezó a practicar lo que había aprendido en las buenas mantequerías de la ciudad. Y bueno, y luego me quedé yo, a que el mercado de Colón entró en decadencia en los años 80, abrimos el mercado central. Ahí empecé yo a desarrollar, gracias a Dios, en una sociedad mucho más avanzada, donde Europa estaba a tiro de piedra y podías acceder a los mejores productos. Desarrollé un estilo muy, muy personal, muy de buscar la excelencia en todo, hasta que en 2014 le traspasé a uno de los chicos que formé en el puesto del Mercado Central, el puesto del Mercado Central. De hecho, se sigue llamando Manglano porque es la escuela, y yo ya me quedé 100% en el Mercado de Colón y hasta aquí. Y como reconocimientos como Mejor Boutique Gastronómica o Mejor Quesería, ¿cómo influye esto en Manglano? Porque supongo que como os da un nombre también hace que más gente vaya, ¿o cómo ha influido? Pues la verdad es que no lo sé. Yo imagino que sí, tampoco es una cosa donde me haya parado demasiado. Siempre me han dado mucha satisfacción. Nos dieron el premio GEA en 2001, que fue un premio que entonces pues fue muy reconocido de la Generalitat Valenciana. Después vino el premio a la Mejor Boutique Gastronómica de España, que fue espectacular. Nos entregaron el premio en Zarauz, en una fiesta con los mejores restaurantes del país, y la verdad es que fue una satisfacción muy grande. También la Academia Valenciana de Gastronomía nos había reconocido en su primera edición, somos uno de sus primeros premios, y todo esto la verdad es que está muy bien. Pero ¿cómo influye? Pues yo imagino que lo que da es solidez y confianza. Pero al final el que se tiene que ganar esa confianza después, claro, eres tú. Atendiendo bien, dando un producto perfecto, atendiéndolo bien al producto, en fin. Luego viene lo difícil. ¿Y qué criterios utilizáis vosotros para seleccionar los productos? Porque, bueno, quien los haya probado sabe que no es lo que puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué criterios tienen que tener sí o sí para que los seleccionéis? Mira, como en casi todos los oficios, como en casi todos los productos, el pequeño productor es el que hace la excelencia, el que consigue la excelencia. Tanto en quesos, vinos, champáns, jamones. Cuanto más grande es un producto, una fábrica, más pequeño es el producto, porque por ejemplo, una fábrica que quiere producir miles y miles y miles de piezas de queso todos los días necesita mega pasteurizar la leche que obtiene, necesita acudir
a leche de 1000 sitios, necesita matar toda la bacteriología, porque necesita que todos los quesos vayan a los supermercados exactamente igual y que siempre sean exactamente los mismos, por lo tanto trabajan con leches muertas. Sin embargo, el productor artesano es todo lo contrario. Cultiva, mima, ya no a los animales que ordeña, sino a las bacterias, a los mohos, a las levaduras, que son los que al final hacen que el queso evolucione de forma perfecta y que te dé la cantidad de matices y que sea algo sublime. Pues lo mismo pasa en el vino, con la evolución de las levaduras, con la botella, también pasa en el jamón, donde un productor que hace 1400 jamones casi puede tocarlos uno a uno cada día, y no como algunos que producen 500.000 o que producen 1 millón de jamones al año. Claro, es imposible. En todo pasa lo mismo. Entonces nosotros lo que somos es unos fanáticos de los pequeños productores, y ese es el criterio básico en el que trabajamos. ¿Y podrías decir que eso es como algo que os diferencie del resto de boutiques gastronómicas? ¿O tenéis algo más diferencial? Yo creo que eso es una buena diferencia, la verdad. Sí, a ver, pero de todas formas al final se llama aquello que se dice un conjunto de pequeñas habilidades. O sea, no se puede resumir en 2 o 3 cosas. Manglano es una forma de vida y también lo es dentro. O sea, nosotros la imagen que damos es una imagen que intentamos que sea profesional, limpia, atentos, donde haya una tienda con una iluminación perfecta, con una exposición perfecta, pues imagino que de ahí también todos los premios. Pero no menos importante es mirar hacia adentro, el equipo es esencial. Y aunque por supuestísimo que la capacidad profesional de cada uno de ellos es esencial para que todo el producto esté siempre perfecto y se atienda muy bien al cliente, nuestro primer mandamiento es ser feliz. Nosotros tenemos que ser felices dentro de nuestra tienda, porque pasamos muchas horas ahí dentro. Y creo que eso lo hemos conseguido. Creo que cada uno de ellos, cada día, tiene ilusión por venir a trabajar. Al final es todo un poco. También el respeto profundo y la admiración a los productores, el trato con ellos, ir a verlos, ir a tocarlos, ir a decirles lo mucho que les admiras y lo mucho que valoras su producto, y después recibir el producto y tener esa misma sensibilidad con el producto. También cuidarlo, también en un queso afinarlo, en un jamón tenerlo adecuadamente, correctamente puesto, los vinos, la temperatura. Es un conjunto de cosas que son muchas, muy pequeñas, pero que al final hacen que yo creo que Manglano sea algo muy particular. Y con esto que me estás diciendo, ¿cómo se logra ese ambiente de empresa familiar? Porque al final, me estás diciendo, ¿no?, que pues los trabajadores pues van felices y tal, pero entiendo que los trabajadores no son familia. Sí, a ver, te puedo decir que la mayoría de ellos están conmigo más de 20 años. Por algo será. Se convierte en familia. Algo habremos hecho bien. Sí. Respeto, fíjate, todo esto que estamos hablando, sí, de cara al productor y al producto, respeto, pasión, admiración, es lo mismo. Al final somos una familia, somos un equipo. Yo lo comparto todo con ellos. Yo me voy a una quesería, a Galicia, y yo estoy haciendo fotos, vídeos, hablando con el quesero, y a los 10 minutos estoy mandándolo al grupo de WhatsApp, que le llamamos Manglanadas, para que ellos vean todo lo que yo estoy haciendo. Y luego cuando vuelvo se lo cuento, les explico, les hago partícipes de todo lo que yo vivo. Porque, ¿sabes qué? Es que nuestro oficio es bonito de narices. Entonces, contagiar eso no es tan complicado. Por lo tanto, si tú estás en el mercado de Colón, nosotros abrimos 12 horas al día. Pero tenemos 2 turnos. Ellos trabajan 6 horas y cuarto al día. Por lo tanto, ya tienes una jornada que no es esclava. Claro, no es pesada. Después, tienes un oficio que es precioso. Que les gusta. Que les encanta. Creo que he sabido contagiar esa pasión, aunque ellos a lo mejor ya la traían, muchos de ellos. Mi hermana está también en el equipo.
y lo viven. Y no sé, somos una de las tiendas en Valencia donde se puede disfrutar mucho. Sobre todo imagínate, ¿no?, cuando estás vendiendo algo que tú sabes a 100% que el cliente va a disfrutar muchísimo con eso. Es que cuando tú vendes algo que sabes que es bueno, te es más sencillo que algo en lo que no confías. Entonces, es satisfactorio. Claro. Porque además nosotros damos mucho a probar. Nosotros damos constantemente, cortamos queso, cortamos jamón, ahora mismo acabo de recibir los productos del Capricho de José Gordón, de León. Es considerado, él tiene bueyes, cría bueyes, hace cecinas, hace productos como el roast beef, otras cosas, y tiene un restaurante de carnes. Está considerado segundo mejor restaurante de carnes del mundo. Nos acabamos de hacer con ellos y con sus productos. Claro, cuando esos productos del Capricho llegan, lo primero que hacemos es casi una fiesta dentro, antes de abrir las persianas, viéndolos, tocándolos, probándolos, escuchándolos. Y cuando conseguimos eso, después transmitirle eso al cliente es muy sencillo. Con esos productazos todo es mucho más fácil. Exacto. ¿Y qué significa para ti ser referente gourmet? Una responsabilidad. Sí, ¿verdad? Sí, porque totalmente fuera de sentirse orgulloso y al margen de pensar que con eso lo hemos conseguido todo, lo que intentas es ser un espejo para que todos aquellos que nos vean aprendan todo lo que puedan, porque al final eso es lo que he hecho yo. O sea, nosotros no hemos inventado nada. Toda nuestra trayectoria a lo largo de la vida ha sido ir viendo ejemplos, tiendas, productores, espacios que me han ido inspirando y al final hemos ido, pero es que es algo que vamos a seguir haciendo. Ahora tengo en la cabeza un pequeño proyecto para quedarme un espacio en el mercado de Colón y hacer una cava de maduración de quesos al estilo francés, que sería precioso, además sería con cristal transparente, visto, la gente lo podría ver perfectamente, los quesos dormirían, madurarían y sobre todo se crearía un cultivo de bacterias, de hongos, que harían que los quesos que saliesen de esa cava sean únicos, sean afinados por Manglano. Y seguramente dentro de 5 años, porque yo no me pienso jubilar nunca, se nos ocurrirán otras cosas para seguir evolucionando y para seguir perfeccionando y seguir siendo mejores. Entonces, un poco lo que creo que ser referente significa ser un ejemplo. Para mí esto es dar ejemplo, es decir, el mensaje de nunca dejes de aprender y nosotros pues intentar ser pues de los que la gente aprenda todo lo que pueda. Que justo tenía apuntado una pregunta que era ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando a lo mejor en este mundo más gastronómico? Y creo que eso es perfecto, que nunca dejen de aprender, que evolucionen, pero que también se sientan como en sus raíces, ¿no? Que no dejen sus raíces, pero que sigan evolucionando. Y fíjate, sobre todo te diría una cosa, somos débiles y nosotros, por ejemplo, somos una tienda reconocida, mejor boutique gastronómica de España, mejor tienda de quesos, todas esas cosas, eso está muy bien, pero es que además estamos en el mercado de Colón, que es un espacio espectacular, sí. Pero es que además estamos en el barrio de la Sánchez, en Valencia. Es que lo tenemos todo como para ser unos engreídos, unos divos de la charcutería, de la tienda gourmet y creernos que somos los protagonistas. Pues el mensaje es no se te ocurra caer en eso, nunca. La vanidad es lo peor que puedes tener en nuestro oficio porque el protagonismo lo tienen los productores. Los que están en la montaña, los que están en el campo, los que están en el mar, todos los días trabajando, haga frío, llueva, haga calor, atendiendo a sus animales, creando sus maravillas, sus productos, y nosotros somos embajadores, que lo único que tenemos que hacer es cuidarlos bien, ser leales y transmitírselo a todos nuestros clientes. Y yo estoy viendo personalmente un resurgimiento de que a la gente le está interesando otra vez lo artesanal, lo local.
se van acercando más. ¿Tú esto lo estás notando en Manglano? Como que a lo mejor más gente joven se acerca, porque creo que estamos acostumbrados a que al mercado solo vaya gente mayor a comprar, y creo que ahora la gente joven está empezando a coger el gustillo por lo local. Sí, a ver, no lo sé por qué, porque quizás, a ver, yo soy de una generación distinta a la tuya. Probablemente yo a mi hija la esté educando como tus padres te han educado a ti, y esa educación ha sido huir del menú infantil, por ejemplo. Que la niña come Eso me encanta. Muy bien. La niña come lo mismo que los papás. Vamos a los mismos restaurantes, por supuesto no vamos de noche, pero vamos a los mismos sitios y la educamos en la calidad, en saber comer bien, en saber comportarse bien en la mesa. Yo, además, cada vez que voy a visitar una quesería, procuro que sea en época de vacaciones de la nena. Desde que tenía 4 añitos está acostumbrada a ir a queserías, a ir a secaderos de jamones. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa nos vamos a Osborne, a 5J, a Jabugo, a hacer la reserva del año 2026 y nos vamos los 3. Y ella verá en la dehesa, verá los cerdos, verá los campos, verá los jamones en el secadero. O sea, a más esto. Yo creo que la sociedad en estos momentos ha educado muy bien a sus jóvenes. Y vosotros sois de una generación privilegiada donde el valor de lo bueno en alimentación para vosotros es un valor añadido, creo que es importante. Y por supuesto McDonald's vende muchas hamburguesas, pero cada vez hay más gente de vuestra generación que valora. Bueno, yo os vi a vosotras dos el otro día en la tienda probando las cositas que os ponía, y la verdad es que vi que lo valorabais mucho. Sí, y lo disfrutamos mucho. Probablemente eso hace 20 años a lo mejor no pasaba con generación de vuestra edad. Pues sí. Y ya para terminar, una pregunta que hacemos a todo el mundo, como nos llamamos Soul y Soul es alma, el momento con más alma de tu trayectoria profesional. A lo mejor algún reconocimiento del que hemos hablado o algún momento que te haya a ti marcado mucho. Wow. Ha habido muchos momentos, soy muy mayor. Nosotros pasamos momentos dramáticos. La crisis de Lehman Brothers afectó especialmente a nuestro sector. De hecho, en Valencia se llevó por delante a grandes mantequerías. El mercado de Colón sufrió mucho. Superar eso es alma. Sí. Yo siempre lo he dicho. En los años, entre el año 11 y el 19, entre la crisis de Lehman Brothers y la pandemia del COVID, fue la crisis más severa que hemos sufrido nosotros en toda nuestra historia. Sobrevivimos porque tenemos alma, porque se lo dije una vez a un director de un banco, es que esto está vivo porque esto no es un negocio, es una forma de vida. Y yo creo que el momento soul para nosotros puede que sea ese. Y durante el COVID, esto que lo has comentado, ¿cómo lo hicisteis durante el COVID? ¿Todo online o...? No, teníamos abierto. ¿Tenéis abierto? Sí, nosotros éramos todo esencial. Vale. Por lo tanto, desde el minuto 1 seguimos abiertos. Todos nos asustamos muchísimo, sobre todo porque, imagínate, es el lunes después del confinamiento, cuando tú abres con la desinformación que había. Cuando nadie nos llamó para decirnos nada, no sabíamos cómo había que hacer las cosas, nos informamos a base de hablar con clientes, amigos médicos, que nos decían lo que teníamos que hacer. No se sabía si había que usar mascarilla o si no. No se sabía absolutamente nada. Había mucho miedo. Sí. Pero trabajamos muchísimo, porque el confinamiento al mercado de Colón le favoreció. ¿Por qué? Porque el mercado de Colón, al estar, los mercaderes estamos en la planta inferior, sí. Probablemente era el gran desconocido del barrio del Ensanche. Y como se confinó y se limitó en los espacios de movilidad, cuando la gente quería comprar algo fresco, le quedaba el mercado de Colón, no había otro sitio, porque ya Ruzafa quedaba lejos y lo demás eran supermercados. Habían unas colas tremendas en el mercado todos los días durante aquella época, pero ya nunca más hemos vuelto a bajar ventas. Y eso quiere decir que probablemente a la gente les gustó.
Pues sí. y siguen viniendo desde entonces, afortunadamente. Se han mantenido ahí. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ya sabemos un poquito más de la historia y un placer que hayas estado aquí. Gracias a ti.